¿Qué tal, chicos? Buenos días. Vamos a comenzar nuestra segunda clase de la materia de Introducción a las Ciencias Sociales. Por ahí estuve revisando sus tareas, ya se las respondí, y sobre todo la pregunta que les publiqué en el Classroom, en el cual, si no mal recuerdo, establecía si se pueden aplicar actualmente los dos tipos de interpretaciones más trascendentales o importantes que ha tenido el hombre a lo largo de la historia de la humanidad, que es la interpretación mágico-religiosa y la interpretación científica. Por ahí les hice algunos comentarios de que el día de hoy vamos a tocar ese punto. Y bueno, pues la respuesta es que sí, ¿no? La interpretación mágico-religiosa sigue vigente en el pleno siglo XXI, en nuestro alrededor, en nuestro entorno. Es una realidad que esta interpretación sigue teniendo influencia en el desarrollo de las sociedades. Los ejemplos me parecieron ahí muy acertados. Algunas personas que me pusieron incluso ejemplos como los milagros o la creencia en que puede ocurrir un milagro o las religiones, ¿no? Que son bastante pues vigentes, ¿no? No han perdido su vigencia, quizás sí su importancia o su trascendencia mayoritaria, pero siguen vigentes, ¿no? Y la muestra las tenemos en un hospital, por ejemplo, que es un edificio destinado a la ciencia médica, y en la mayoría de los hospitales hay una capilla, ¿no? Generalmente en el lobby, a la entrada, en la recepción, siempre encontramos una capilla en donde el hombre acude a proclamar a través de un acto de fe, cuando la ciencia o lo que el ser humano puede realizar no es suficiente o no considera que es suficiente para salvar una vida, a un paciente, etcétera, pues acude a la religión, ¿no? Acude a fuerzas sobrenaturales. Alguien también mencionó esas partes intangibles, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está la respuesta. Me parecieron muy interesantes sus aportaciones. Y bueno, el día de hoy les publicaré otras dos preguntas a efecto de que analicen ahí un poquito el contexto. Y bueno, pues nuestra clase de hoy será un poco más breve. Vamos a reforzar un poco los tres tipos de interpretación del pensamiento, que seguramente será tema de examen. Y vamos a ver un poco de ciencia ya como tal. Ok, con esto finalizaríamos esta primera parte. El día de mañana hablaremos ya de los antecedentes propios de las ciencias sociales. Y veremos la unidad 2, que es una unidad súper rápida, ¿no? Al final, recuerden, les voy a dejar las actividades, que son pocas, ¿no? Realmente, un reporte de lectura, la tarea número 2, perdón, y las preguntas que les voy a publicar en el Classroom, que son cuestiones más de análisis o razonamiento reflexivo que de otra cosa, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a retomar los tres tipos de interpretación del pensamiento: la interpretación mágico-religiosa, la interpretación artística y la interpretación científica, ¿ok? Vámonos con la interpretación mágico-religiosa, que es la primera que el hombre aborda para realizar una serie de explicaciones de su entorno a través del totemismo, a través del chamanismo, que son las primeras influencias o tendencias que el hombre tiene en su pensamiento social o en su pensamiento de, para desarrollo de las disciplinas científicas. Aquí surgen las religiones, justamente es aquí, ayer lo platicábamos, ¿no? Crean sus panteones. La palabra panteón, que nosotros la conocemos, o su significado más conocido, es el de un lugar en donde se sepultan, ¿no? Se entierran a los muertos, a las personas que han muerto. Tiene otro significado que no es tan conocido. La palabra panteón tiene que ver con un conjunto de dioses que pertenecen ya sea a una misma religión o a una misma cultura. Entonces el ser humano crea sus panteones, es decir, su conjunto de, de dioses que pertenecen a su misma religión. Si hablamos, por ejemplo, del panteón griego, hablamos de Zeus, Cronos, Eros, etcétera, ¿no? Si hablamos del panteón mexica, pues hablamos de Quetzalcóatl, Tlaloc, Huitzilopochtli, Tezcatlipoca, etcétera, ¿no? Entonces, esos son los panteones. El hombre comienza a formar sus panteones,
¿ok? Sus panteones de dioses, creando historias, creando leyendas para darle explicación a su entorno. Y se forman las primeras religiones. Una de las características de las religiones es que son politeístas. ¿Qué quiere decir esto? Que creen en varios dioses y que a lo largo del tiempo han ido evolucionando hasta el día de hoy. La mayoría de las religiones existentes son monoteístas, es decir, es la creencia de que hay un solo y único Dios, ¿no? El creador de todo, independientemente de cuál sea la religión que se profesa o se sigue, ¿no? Entonces hay esas dos etapas, politeísmo y monoteísmo, dentro de la interpretación mágico-religiosa, ¿no? Y es hasta el siglo XV-XVI en Europa, cuando pasamos a la siguiente etapa, la etapa renacentista, que es la interpretación artística. Personajes como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel Buonarroti, Rafaelo, son Leonardo, ¿no? Ya lo había comentado, Leonardo da Vinci, son grandes artistas y grandes expositores del humanismo que prevalece durante el Renacimiento y de que es el arte a través del cual el hombre pretende explicar su naturaleza. ¿Okay? El hombre del Vitruvio creo que es el ejemplo más grande que podemos encontrar en Leonardo da Vinci, la Capilla Sixtina de Miguel Ángel, etcétera, ¿no? Son las formas en las que el hombre pretende hacer una evolución del pensamiento, liderada por un pensamiento humanista. Ayer ya lo había explicado, ¿no? El pensamiento religioso es aquel al que tiene a Dios como el centro de todo, el universo como el número uno, y el humanismo no es que desaparezca a Dios, sino lo desbanca a un segundo lugar y pone al ser humano como el eje central o el eje rector de todo el conocimiento. Entonces ese es el pensamiento humanista, ¿okay? El que se preocupa más por el individuo, por el ser humano. Dios interviene, Dios participa, pero en un segundo lugar. Entonces el humanismo prevalece durante el Renacimiento, ¿okay? Y es aquí donde el arte, a través de las grandes obras artísticas de los grandes artistas del Renacimiento, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel Buonarroti, Rafaelo, ¿no? Son los creadores de una nueva idea o una nueva visión en el mundo. Prevalece el pensamiento en el que el ser humano es el centro del conocimiento y el creador del mismo. Aquí surgen varios antecedentes de las disciplinas que hoy conocemos como ciencias sociales. ¿Okay? Y se empieza a construir un concepto de ciencia mucho más completo como el que tenemos. A efecto de esto, les voy a dar un concepto de ciencia que me gustaría que lo anotaran, por favor, porque es el que vamos a estar trabajando durante el curso, ¿no? Que es un concepto que a mí me gusta porque creo que reúne los elementos necesarios de la ciencia. Entonces, anoten, por favor. Ciencia es el conjunto de conocimientos relativos a un fenómeno metodológica y sistemáticamente organizados, universalmente válidos y comprobables. ¿Ok? Entonces, vamos a analizar un poco este concepto rápidamente. Dice que la ciencia es un conjunto de conocimientos, no es otra cosa, la ciencia no es otra cosa más que conocimiento. ¿Ok? Relativos a un fenómeno, ¿por qué? Porque tiene un objeto de estudio. ¿Cuál? No sabemos, ¿no? Cada ciencia, cada disciplina científica tiene un diferente objeto de estudio. ¿Cuál es el objeto de estudio de las ciencias sociales? La sociedad y el hombre dentro de ella, ¿no? Entonces, así de sencillo. Entonces, conjunto de conocimientos relativos a un fenómeno, en este caso de las ciencias sociales, relativos a la sociedad y el hombre. Dice que sistemática y metodológicamente organizados, ¿no? Es un sistema, es un conjunto de elementos que persiguen un fin, y un método es un conjunto de pasos, ¿no? A seguir de manera ordenada para conseguir un objetivo. En este caso, la ciencia utiliza el método científico, que por aquí lo tenemos en su guía, ¿no? Por aquí donde está Albert Einstein, no sé si se alcance a ver, tenemos aquí los objetos de la ciencia, ¿no? Los elementos de la ciencia. Viene el objeto de estudio, el método, que es el método científico, también llamado método cartesiano, en honor a René Descartes, quien es el que perfecciona este método. Luego viene que son universalmente válidos y comprobables.
ojo aquí, esta última parte no la tienen las ciencias sociales. ¿Por qué? Va a ser pregunta de claro, ¿ok? Hay que analizar por qué no son como las matemáticas, que 2 más 2 es 4, aquí en China y en Rusia, ¿no? En Canadá. La economía, la historia, el derecho, la sociología no es comprobable en una misma región, ¿no? Una política pública que funcione en la Ciudad de México puede que no funcione en la Ciudad de Monterrey y que opere bajo un método científico. Entonces, por ahí va a ser su pregunta de claro. Ok, entonces ya estamos allí. Surgen las primeras disciplinas, les comentaba. Y ojo aquí también, pregunta de examen seguramente. Surgen los primeros predecesores o exponentes de lo que hoy conocemos como ciencias sociales. Siglo XVI, XVII, desde el XV quizás, finales del XV. Tenemos a Nicolás Maquiavelo con su famosa obra El Príncipe, que mañana analizaremos un poquito más a detalle. ¿Qué nos dice Nicolás Maquiavelo? El fin justifica los medios, una de sus famosas frases, y que va a ser el predecesor, ojo, de la ciencia política moderna. ¿Ok? Nicolás Maquiavelo, predecesor de la ciencia política moderna. Y tenemos a Adam Smith, padre de la economía. ¿Okay? Él empieza a sentar las bases. Si bien la economía se conoce desde la antigua Grecia, acuérdense que estamos hablando de renacimiento, es decir, retomar lo que los griegos habían hecho para adaptarlo a una sociedad mucho más actual, mucho más moderna. Adam Smith, padre de la economía. Entonces aquí esos dos personajes, no se les olvide, Nicolás Maquiavelo, padre de la ciencia política moderna, y Adam Smith, padre de la economía. Entonces, vamos a dejarlo aquí, estamos a punto de entrar a lo que es la revolución industrial y la revolución francesa, que van a transformar las revoluciones burguesas, le llaman a este siglo XVII y XVIII, que van a transformar totalmente la concepción de las ciencias sociales. Surgen también dos escuelas que voy a explicar también el día de mañana, los racionalistas y los empiristas, para tratar de encontrar la respuesta a la pregunta ¿cómo conocemos? ¿Cómo el ser humano aprende? ¿Okay? Entonces mañana veremos ese punto y ya empezaremos a entrar de lleno con lo que son las ciencias sociales. Entonces, puntos importantes de la clase del día de hoy: un refuerzo a los 3 tipos de interpretación del pensamiento, los predecesores de las primeras ciencias sociales, Nicolás Maquiavelo y Adam Smith, los elementos de la ciencia, concepto de ciencia, ¿ok? Que es lo más importante que, bueno, recapitulamos en esta clase. Les dejo rápidamente las actividades. Tarea número 2. Esquema de la clase, por favor. Ya me van a entregar un esquema del video de la clase. Y me van a contestar el día de hoy 2 preguntas que están en el Classroom. Y me van a hacer un reporte de lectura muy pequeño, muy pequeño, que es el resumen. ¿Ok? Viene aquí en esto. Es que no tiene página. Después de los 3 tipos de interpretación, donde viene Albert Einstein y la Mona Lisa, a la siguiente página tenemos algo que se llama resumen. No sé si se vea por ahí. Ok, únicamente me van a hacer un reporte de lectura de esta página, que es muy breve, por favor, y es lo que me entregarán para el día de hoy en sus actividades. Que tengan excelente día. Cualquier duda, ya saben, me pueden escribir por Hangouts o en el Classroom.